En el corazón de Berlín, un escalofriante descubrimiento ha conmocionado a la ciudad. Una mansión olvidada, antigua residencia de Joseph Goebbels, ha emergido de las brumas del tiempo. Su fachada se erige como un crudo recordatorio de un capítulo oscuro de la historia de la humanidad. El hallazgo de la mansión de Goebbels ha despertado emociones encontradas en Alemania y en el extranjero. Para algunos, es un doloroso recordatorio de los horrores nazis. Para otros, una oportunidad para confrontar la historia. Historiadores y conservacionistas debaten sobre el destino de la mansión. ¿Debería ser demolida o preservada como museo o monumento conmemorativo? El redescubrimiento ha generado un debate global sobre el legado perdurable de la era nazi. El hallazgo se produjo durante un estudio rutinario para un nuevo proyecto de construcción. Los obreros se toparon con la estructura en ruinas, oculta a plena vista en medio de un bullicioso barrio. La mansión se erige como testigo silencioso de la era nazi. Construida a principios del siglo XX, simbolizaba el ascenso de Goebbels en el partido nazi. Sus muros susurran historias de fiestas fastuosas que ocultaban la siniestra realidad del régimen. Entre estos muros, Goebbels elaboró las mentiras que alimentaron la maquinaria de guerra nazi. Después de la guerra, la mansión fue abandonada, dejada a su suerte. La naturaleza fue reclamando lentamente la propiedad, envolviéndola en silencio. El redescubrimiento obliga a Alemania a enfrentarse de nuevo a su pasado. El debate sobre el destino de la mansión gira en torno a cómo una nación recuerda su historia. El descubrimiento de la mansión de Goebbels ha dividido a Berlín. Algunos creen que debería ser demolida para borrar este recordatorio de la ideología nazi. Otros abogan por su preservación como museo o monumento conmemorativo. Argumentan que demolerla sería borrar la historia. La importancia arquitectónica de la mansión complica el debate. Transformarla en un museo podría proporcionar contexto y comprensión. Berlín se enfrenta a una decisión trascendental: demoler o preservar. El resultado determinará cómo recordamos el pasado y cómo nos enfrentamos al odio. Joseph Goebbels, un nombre sinónimo de los capítulos más oscuros de la historia. Como ministro de propaganda nazi, utilizó las palabras como armas. Nacido en 1897, el camino de Goebbels hacia la infamia comenzó con ambición y una lengua viperina. Ascendió en las filas nazis, llamando la atención de Hitler. Goebbels se aprovechó del miedo y los prejuicios para manipular a las masas. Sus discursos eran incendiarios, plagados de mentiras y distorsiones. Tomó el control de los medios de comunicación, transformándolos en herramientas de propaganda nazi. Su ministerio producía noticias sesgadas y artículos incendiarios. La propaganda de Goebbels jugó un papel fundamental en el ascenso de los nazis al poder. Sus palabras envenenaron mentes, creando un clima de miedo e intolerancia. La propaganda de Goebbels tejió un tapiz de mentiras. Explotó el principio de que las mentiras repetidas se convierten en verdad. Creó un culto a la personalidad en torno a Hitler. Goebbels se dirigió a todos los ámbitos de la sociedad alemana. A los niños se les adoctrinó con la ideología nazi. Las artes fueron utilizadas para promover los ideales nazis. El ministerio de Goebbels controlaba el flujo de información. El impacto de su propaganda fue devastador, allanando el camino para el Holocausto. El redescubrimiento de la mansión de Goebbels nos obliga a enfrentarnos a su tóxico legado. Sirve como recordatorio de los peligros de la incitación al odio sin control. La mansión se erige ahora como una advertencia. La existencia de la mansión plantea un desafío a la Alemania moderna. ¿Debería ser demolida o preservada como museo? El debate gira en torno a cómo una nación recuerda su pasado. Se trata de aprender de la historia y garantizar que los horrores de la era nazi nunca se olviden. El destino de la mansión determinará cómo nos enfrentamos al odio y al extremismo. En un tranquilo barrio, la mansión de Goebbels se erige como un escalofriante recordatorio. Antiguo símbolo del poder nazi, ahora emana un silencio inquietante. Construida a principios de la década de 1930, reflejaba el ascenso de Goebbels en el partido nazi.
La arquitectura de la mansión combinaba influencias tradicionales y modernas. Contaba con techos altos, molduras ornamentadas y amplias habitaciones. Goebbels utilizaba la mansión para proyectar la imagen de éxito nazi. Ofrecía fiestas para altos funcionarios y dignatarios. La mansión fue testigo de reuniones y acuerdos secretos. Detrás del glamour se escondía una realidad más oscura. Fue entre estos muros donde Goebbels elaboró las mentiras que alimentaron la maquinaria de guerra nazi. El interior de la mansión reflejaba el lujoso estilo de vida de la familia Goebbels. Una gran escalera conducía a las habitaciones privadas de la familia. La mansión albergaba una biblioteca con miles de libros. Una sala de cine proyectaba películas de propaganda. A pesar de la opulencia, una sensación de inquietud impregnaba la mansión. La grandeza de la mansión no podía ocultar sus cimientos de mentiras y odio. La complicidad de la familia Goebbels en las atrocidades nazis plantea preguntas incómodas. Estas preguntas siguen planeando sobre la mansión. Hoy, la mansión de Goebbels se erige como un testigo silencioso. La mansión es una manifestación física del legado del régimen nazi. El destino de la mansión sigue siendo incierto. Algunos abogan por su demolición, otros por su transformación en museo. Independientemente de su destino, la mansión seguirá cautivando e inquietando. Sirve como recordatorio de la fragilidad de la democracia y la necesidad de vigilancia. La existencia de la mansión desafía a la Alemania moderna a enfrentarse a su pasado. El legado del pasado sigue configurando el presente, y nuestras decisiones de hoy determinarán el futuro. La caída del Tercer Reich en 1945 dejó a Alemania en ruinas, enfrentando los fantasmas de su pasado. Entre las ruinas, la mansión de Joseph Goebbels se alzaba como un testigo silencioso de la caída nazi. Con la división de Berlín, la mansión quedó en el lado oriental, absorbida por la RDA. Bajo dominio soviético, la mansión era tanto una vergüenza como un activo estratégico. Su conexión nazi la hacía un objetivo de demolición, pero su valor arquitectónico la salvó. La mansión sirvió como centro cultural, pero su pasado oscuro persistía. Con el tiempo, la mansión cambió de uso, reflejando las prioridades de la RDA. Albergó una guardería, resonando con las risas de niños ajenos a su pasado. La mansión se convirtió en un palimpsesto de la historia, con capas de su pasado nazi y comunista. Un lugar de susurros y sombras, su historia envuelta en secreto y especulación. La ubicación de la mansión en un barrio residencial significaba que nunca fue realmente olvidada. Los lugareños solían señalar la casa a los visitantes, compartiendo historias sobre su infame antiguo ocupante. Algunos afirmaban haber presenciado luces extrañas y ruidos inexplicables procedentes de la mansión a altas horas de la noche. Un rumor persistente afirmaba que Goebbels había escondido una vasta fortuna en oro y joyas en algún lugar de la mansión. Tanto los buscadores de tesoros como los aficionados a la historia quedaron cautivados por esta historia. Aunque nunca se encontró tal tesoro, los rumores sirvieron como recordatorio del perdurable atractivo de la mansión. Cuando los historiadores y conservacionistas comenzaron a evaluar la mansión, se quedaron impresionados por su estatus único como cápsula del tiempo de la tiranía del siglo XX. El edificio tenía las señas de identidad arquitectónica de sus orígenes nazis, pero también contenía vestigios de su época bajo el dominio soviético. Un recordatorio tangible de los dos regímenes totalitarios que habían dominado Alemania. Esta superposición de la historia convirtió a la mansión en un símbolo potente del turbulento pasado del país y de su continua lucha por aceptar su legado. El redescubrimiento de la mansión abandonada de Goebbels desató una tormenta de debate en Alemania. La nación, que aún se enfrentaba al espectro de su pasado nazi, se encontraba en una encrucijada. ¿Cómo debía enfrentarse una sociedad a un símbolo tan potente de su capítulo más oscuro? ¿Podrían los mismos cimientos que antaño albergaron a una de las figuras más notorias de la historia ser reutilizados para el bien? El debate se extendió por toda la sociedad alemana, desde los pasillos del gobierno hasta las mesas de las familias. Los periódicos publicaban editoriales apasionados, mientras que los programas de debate de la televisión bullían con acaloradas discusiones. Por un lado, estaban los que abogaban por la demolición de la mansión, argumentando que su propia existencia servía como un doloroso e inaceptable recordatorio de las atrocidades nazis. Para ellos, el edificio estaba irremediablemente contaminado, una herida abierta en la psique de la nación que solo podía curarse mediante su completa erradicación.
Al otro lado de la línea divisoria estaban los que creían que demoler la mansión sería como borrar la historia, permitiendo que las generaciones futuras olvidaran las lecciones del pasado. Argumentaban que el edificio, a pesar de su oscura historia, podía transformarse en una poderosa herramienta para la educación y la memoria, una cruda advertencia contra los peligros del odio y la intolerancia. Para ellos, la mansión representaba una oportunidad para enfrentarse a los fantasmas del pasado, para aprender de los errores cometidos y para garantizar que tales horrores no se repitieran jamás. El debate se complicaba aún más por la importancia arquitectónica e histórica de la mansión. Como ejemplo bien conservado de la arquitectura alemana de principios del siglo XX, algunos argumentaban que el edificio tenía un valor histórico que iba más allá de su asociación con el régimen nazi. Propusieron que la mansión podría rehabilitarse como museo o centro cultural, mostrando sus características arquitectónicas al tiempo que se proporcionaba una comprensión matizada y contextualizada de su historia. El peso de la historia presionaba con fuerza sobre los hombros de quienes tenían la tarea de decidir el destino de la mansión. Los ojos del mundo estaban puestos en ellos, observando atentamente. La decisión tendría implicaciones de gran alcance, dando forma al paisaje de Berlín. Algunos argumentaban que preservar la mansión conllevaba el riesgo de convertirla en un lugar de peregrinación para neonazis. Temían que un lugar así pudiera utilizarse para glorificar al régimen nazi. Otros replicaban que ignorar la historia era mucho más peligroso que afrontarla. El debate suscitó una conversación más amplia sobre la naturaleza de la memoria. ¿Cuánto del pasado debe preservarse y cómo debe presentarse a las generaciones futuras? A medida que el debate se intensificaba, una cosa quedaba meridianamente clara. El redescubrimiento de la mansión de Goebbels no era una mera cuestión de ladrillos y cemento. Se trataba de enfrentarse a los fantasmas del pasado y de lidiar con su legado perdurable en el presente. Historiador. Se trataba de reconocer la capacidad humana tanto para el bien como para el mal más abyecto, y de reconocer la fragilidad de la democracia y la amenaza siempre presente de la tiranía. La mansión se alzaba como un crudo recordatorio de los peligros del poder sin control, la propaganda y el odio. Servía como una advertencia sobre la importancia del pensamiento crítico, la necesidad de salvaguardar la libertad de expresión y de prensa, y la responsabilidad de cada generación de aprender de los errores del pasado. Historiador. La mansión, en su silencio y decadencia, decía mucho sobre la fragilidad de la paz y la importancia de la vigilancia frente a la intolerancia y el extremismo. Tanto si la mansión era finalmente demolida como si se transformaba en un museo o monumento conmemorativo, su legado perduraría. Seguiría suscitando conversaciones sobre la naturaleza del mal, la responsabilidad de la memoria y la importancia de construir un mundo más justo y compasivo. Historiador. La mansión, a su manera inquietante, era un poderoso testimonio del poder perdurable de la historia para moldear nuestro presente y nuestro futuro. El reto al que se enfrentaba en Alemania, y de hecho el mundo, era aprender del pasado, honrar la memoria de las víctimas y garantizar que tales horrores no se repitieran jamás. El sol se esconde bajo el horizonte de Berlín, proyectando largas sombras sobre las históricas calles de la ciudad. Entre ellas se encuentra la mansión, un monolito silencioso de un pasado turbulento. Sus ventanas, como ojos vacíos, miran fijamente al mundo moderno. Periodista. La mansión, que en su día fue un lugar de poder y prestigio, es ahora un crudo recordatorio de la naturaleza fugaz de ambos. Sirve como una advertencia sobre la naturaleza seductora del odio y las consecuencias devastadoras de la ambición descontrolada. Nos obliga a enfrentarnos a la incómoda verdad de que el mal no siempre se anuncia con un rugido. La mansión, en su silencio y decadencia, nos impulsa a escuchar y a aprender. Alemania, al igual que muchas otras naciones del mundo, carga con el peso de una historia difícil. El legado de la era nazi sigue proyectando una larga sombra, un doloroso recordatorio de la capacidad humana, tanto para la crueldad más extraordinaria como para la resistencia más notable. Residente local. El redescubrimiento de la mansión de Goebbels sirvió como un potente símbolo de este legado perdurable, obligando a Alemania a enfrentarse una vez más a los fantasmas de su pasado y a lidiar con sus implicaciones para el presente. El debate sobre el destino de la mansión
reflejaba una conversación más amplia que tenía lugar en el seno de la sociedad alemana sobre la mejor manera de recordar y aprender de los horrores de la era nazi. Algunos abogaban por una ruptura total con el pasado, una purga simbólica de todo recuerdo de ese capítulo oscuro. Otros creían que la memoria era esencial, que olvidar el pasado solo haría más probable que se repitieran sus errores. Residente local. El reto al que se enfrentaba Alemania no era simplemente de conservación o demolición. Se trataba de encontrar la manera de honrar la memoria de las víctimas al tiempo que se utilizaba el pasado como catalizador para construir un futuro mejor. Se trataba de reconocer las complejidades de la historia, las zonas grises que a menudo desafían las respuestas fáciles o las soluciones simplistas. En última instancia, la decisión de qué hacer con la mansión de Goebbels recaía en el pueblo alemán. Era su historia la que había que afrontar, su responsabilidad la que había que asumir y su futuro el que había que configurar. El mundo observaba con la respiración contenida, reconociendo que las decisiones que se tomaran en Berlín tendrían implicaciones mucho más allá de las fronteras de la ciudad. La historia de la mansión de Goebbels es un crudo recordatorio de que la lucha contra el odio, la intolerancia y el extremismo es perpetua. Es una batalla que cada generación debe librar de nuevo, una responsabilidad que recae sobre los hombros de cada individuo. Olvidar el pasado, como dice el refrán, nos condena a repetirlo. Historiador. A medida que avanzamos, debemos llevar con nosotros las lecciones del pasado. Debemos ser vigilantes en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Debemos desafiar el odio y la discriminación donde quiera que los veamos. Y nunca debemos permitirnos ser complacientes ante la injusticia. La mansión, en su silencio, dice mucho sobre la fragilidad de la paz y la importancia de construir un mundo donde tales horrores no vuelvan a tener cabida. Es un recordatorio de que las decisiones que tomemos hoy darán forma al mundo que dejemos a las generaciones futuras. Historiador, honremos la memoria de quienes sufrieron y perecieron bajo el régimen nazi construyendo un futuro digno de su sacrificio. Creemos un mundo donde se celebre la diversidad, se respeten las diferencias y se trate a todas las personas con dignidad y compasión. Que el legado de la mansión de Goebbels no sea el del odio y la división, sino el de la memoria, la reconciliación y la esperanza. Que nos sirva de faro que nos guíe hacia un futuro más brillante. Un futuro construido sobre los cimientos de la justicia, la igualdad y el respeto inquebrantable por la santidad de la vida humana.